Génesis 25:19 dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padaram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Versículo 34, último versículo, podemos leer juntos. Dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Y quiero hoy por unos minutos quiero hablarte sobre un tema bien hermoso que creo que va a ser de mucha bendición para tu vida, hablando sobre nuevos comienzos. Un nuevo comienzo. ¿Por qué no colocas tu Biblia abajo por un momento? ¿Por qué no levantas tus manos a Dios ahí donde estás y dile: Señor Jesús, háblame hoy? Dile: Señor Jesús, gracias por permitirme estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar, Señor. Gracias porque tu presencia ha estado con nosotros, Señor. Pero te ruego hoy, Señor, que hagas un impacto en mi vida como nunca antes. Te ruego que toques mi corazón, que toques cada parte de mí, Señor. Tú sabes exactamente lo que yo necesito. Tú sabes la palabra que mi alma anhela, mi alma añora, Señor. Tú sabes cada parte de mí. Te lo ruego hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor ahí donde estás? Y te puedes sentar en la presencia del Señor. Aleluya. Un nuevo comienzo. Por los últimos capítulos hemos estado hablando sobre Abraham y sobre su valentía y su fe al salir de Ur de los Caldeos con una palabra de parte de Dios que iba a ser de él una gran nación e iba a poder ver que
todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por medio de él. Salió con esa palabra y con esa esperanza, y cuando miraba a su esposa veía todo lo por lo cual era imposible que eso pasara. Y vimos cada decadencia de Abraham y vimos cada momento en el que su fe fue fluctuante a veces, y en donde él tenía conocimiento que Dios iba a hacer algo, pero hay una de las preguntas fundamentales: es ¿cuándo Dios lo va a hacer? Y es una de las preguntas que de pronto todos en algún momento nos hacemos, porque si te pregunto a ti, ¿tú crees en Dios? Tú me vas a decir, claro que sí, pastor, yo creo en Dios. Pero a veces es el cuestionamiento de cuándo Dios lo va a hacer. El cuestionamiento no es si Dios lo va a hacer, es cuándo lo va a hacer. Y Abraham luchaba con esa indecisión de en qué momento será que Dios me va a dar este hijo. Y fue en ese momento en donde era se desesperaron hasta el punto de tener a Ismael, y vimos toda esa trascendencia, y después Dios le da a Isaac, y Dios le permite a Abraham mostrarle a él que realmente su fe estaba puesta solamente en Dios, que a pesar de que había a veces fluctuado y a veces cuestionado, o a veces ha sido impaciente con su fe al él tener a este Ismael, pero Dios le da la oportunidad a Abraham de poder mostrarle a Dios que realmente tenía una fe completa en él, en el momento que Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Porque Dios nunca le dice que sacrifique a Ismael, le dice que sacrifique a Isaac. Porque tienes a un Dios que aunque tú hayas cometido diferentes errores, el Dios que nosotros tenemos no es un Dios que te lo mantiene colocando en la cara como un error que tú hiciste, y que nunca hay un camino para la reconciliación. Pero cuando Dios le dice a Abraham, dame, ahora tienes que sacrificar a tu hijo, a tu único hijo. No, nunca le habla sobre Ismael, porque nunca más viene dentro de la conversación de Dios y él. Nunca más. El único momento en el que Dios trae a esta alusión a Ismael es cuando le dice: oye a tu esposa y sácalo de ahí. Pero del resto Dios nunca le habla más sobre este Ismael, porque yo estoy tan agradecido que tengo un Dios que todos los días no me está recordando de mis fallas y de mis momentos que yo he fallado, que yo he caído, o mis momentos de diferentes pecados. Pero yo tengo un Dios que me recuerda de la bendición más de mis errores. Porque tú te imaginas que tengas a un Dios que te dice, sí, mis misericordias son nuevas cada mañana, pero aquí está la lista de todo lo que tú hiciste en los últimos 10 años. No, tú tienes a un Dios que te da una misericordia nueva cada mañana y te dice: es momento de un nuevo comienzo. Estamos capaces de poder avanzar y poder tener una nueva relación. Tú tienes a un Dios que tiene la esperanza constante que tú vas a seguir teniendo un nuevo comienzo, aun si tú mismo no lo quieras. Hay veces donde nosotros ni siquiera queremos avanzar, donde nosotros que estamos tan aferrados a veces a nuestro dolor o a nuestros propios pecados. Pero Dios de algún momento, con sus lazos de amor y de misericordia, te dice: sí, hay un camino hacia un nuevo comienzo conmigo. Primero diciéndote a ti que yo, cuando te perdono, cojo todos esos pecados y los tiro al fondo de la mar para nunca acordarme de ellos. Y después de que te bautizo
bautizas en mi nombre, tienes acceso a mi sangre para que cada vez tú digas: Señor, perdóname, me arrepiento. Y la sangre de Cristo viene y te limpia de todo pecado y te pone blanco una vez más. Ese es el Dios que tú tienes, el Dios de un nuevo comienzo. Y ese es el Dios que Abraham creyó. Y ahora, cuando estamos en esta lectura y vemos ese momento increíble en el que Isaac e Ismael se juntan para sepultar a su padre en la cueva de Macpela, y es un momento grandioso, y lo vimos la semana pasada, en el que tanto sus fallas de Abraham y Ismael simboliza ese momento de impaciencia, pero Isaac simboliza esa bendición. Aún en medio de tantos errores, aún la bendición de Dios vino y le mostró a él que por encima de lo que sea, yo cumplo mi palabra y mi propósito contigo. De que tus debilidades y tus momentos en el que has flaqueado y te has separado de la gloria de Dios no te deshabilita de que Dios todavía quiere hacer un trabajo contigo. De que el hecho de que tú estés en proceso con Dios no significa que Dios está paralizado esperándose que tú tengas todo perfecto en tu vida. Pero vienes a un Dios que viene justo en medio de tus imperfecciones y te dice: todavía tengo un propósito contigo. Todavía tengo un plan contigo, a pesar de que si fuese por la humanidad ya te hubieran echado a un lado. Si nosotros mismos fuésemos Dios, hace rato nos hubiéramos descualificado, porque conocemos nuestros pensamientos y nuestras debilidades. Pero tú tienes a un Dios lleno de misericordia que te dice: todavía te amo. Todavía te amo, porque Dios del que quiere tiene misericordia, dice Romanos capítulo 9. Y es algo hermoso, porque quiero construir un poco para que comprendamos lo que dice acá, porque dice Romanos capítulo 9 versículo 15, dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. En algún momento alguien te ha visto y te ha dicho: pero si yo no sé por qué Dios es tan bueno contigo. ¿Por qué será que a todo el mundo de pronto le va así, pero a ti siempre te veo mejorando, y siempre te veo como creciendo, siempre te veo como subiendo, y veo que a todo el mundo le está pasando esto, le está pasando aquello, y a todos nos está pasando las mismas afectaciones, pero tú sigues ahí reluciendo y sigues levantando tus manos en gloria? ¿Por qué? Porque la misericordia y la gracia del Señor ha estado contigo, porque su mano nunca te ha abandonado. Y si tu mano nunca te ha abandonado, ¿por qué piensas que de pronto, ahora que estás en un nuevo comienzo, su mano te va a abandonar? El mismo Dios que estuvo contigo hace 5 años es el mismo Dios que está contigo en el día de hoy. El mismo Dios que en el mismo 2020, mientras que todo el mundo se estaba muriendo, mientras que todo el mundo estaba cerrando negocios, mientras que todo el mundo estaba mirando qué hacía con su vida, el mismo Dios estuvo contigo, y ahora en el 2025 sigue estando contigo. ¿Por qué? Porque el Señor del que tenga misericordia tiene misericordia del que se quiera compadecer. Mira, no es justo de pronto, porque algunos dicen: pero es que contigo sí, pero ¿qué pasó? Pero ese mismo debate había entre Esaú y Jacob. Dice Romanos 9, no me quiero adelantar, pero eso es tan hermoso. Dice Romanos 9, capítulo 9 y versículo 13: como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí desde el vientre. Y es algo tan hermoso, porque Dios desde un comienzo te tenía en la mira. Dice la Biblia: antes
antes de que el mundo fuese formado, yo ya te conocía. Antes de que se crearan toda la luna y las estrellas y todas las cosas creadas, yo ya te tenía en mi radar. Antes de que hubiese, eso es tan hermoso porque la Biblia dice, él nos conocía antes de la fundación del mundo. Él ya tenía un plan con nosotros antes de la fundación del mundo. Pero mira, el mundo, Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Y la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo ya Él nos tenía en su pensamiento. O sea, antes de que hubiera de lo que tú estás hecho, Él ya te tenía en su plan. Antes de que creara el polvo, Él ya sabía que del polvo saldrías tú. Ese es el Dios que tú tienes, que antes de Él tener todos los materiales para crearte, Él ya te tenía en la mira. Él ya sabía que Él te iba a bendecir. Él ya sabía que te iba a preparar. Él ya sabía que te iba a coronar de favores y misericordia. No parece justo. De pronto todo el mundo dice es que no es justo que tú tengas la bendición y nosotros todavía aquí. Bueno, eso es parte de, porque Dios tiene gracia absoluta. Y Dios, el que quiera tener misericordia, tiene misericordia. Tú eres un amado de Dios. Tú eres un consentido de Dios. Dios desde antes ya te conocía. Es algo tan hermoso porque Isaac vio la fe de Abraham, vio la fe de su padre. Pero dice también la Biblia que Isaac se juntó con Rebeca cuando él tenía 40 años. Y que se juntaron y pasa el tiempo y se dan cuenta que ella realmente es estéril. Y es tan irónico, ¿verdad? Porque Abraham y Sara era estéril. Abraham y Sara no podían tener hijos y empiezan su proceso. Y muere Abraham y ellos ahora comienzan su propio proceso personal de fe, en el que ellos también pasaron por las mismas cosas que Abraham y Sara pasaron. La diferencia de Isaac es que Isaac ya conocía a Dios. Y es una diferencia muy grande porque la Biblia nos dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero él salió de un sector donde ellos no conocían de Dios, y vino la voz de Dios sobre él y le dijo: mira, voy a hacer de ti una gran nación. La diferencia con Isaac es de que Isaac ya conocía a Dios. Ya conocía a Dios, y es en ese momento en el que él ve la misma problemática. Él sabe la misma problemática que tuvo Sara y su padre Abraham, su madre Sara y su padre Abraham. Pero también sabían la misma problemática, pero también conocían la misma solución. De que aunque yo esté pasando por lo mismo, por la misma situación, también voy a ir a la misma solución. Voy a ir directamente donde Dios, que es el único que es capaz de restaurar, que el único que es capaz de sanar y el único que es capaz de hacer todo completamente nuevo. Y dice el versículo 21: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. Cada persona individualmente tiene su proceso personal de fe con Dios. Y es por eso que nuestra relación con Dios es personal. Tú no puedes primero vivir de oraciones prestadas. No puedes vivir de experiencias prestadas. A Dios le encanta cuando tú tienes tu propia experiencia personal con Él.
donde tú tienes tu propio testimonio. Donde tú digas, mira, cuéntame un testimonio de lo que Dios ha hecho, y tú hablas de tu abuela, tú hablas de un tío por allá que le pasó esto, tú hablas de un amigo. No, ¿cuál es tu experiencia personal con Dios? ¿En qué momento tú has visto la mano de Dios sobre tu vida? A Dios le encanta que tú mismo tengas algo que decir de cómo Dios vino, te tocó, hizo, deshizo, rehizo, restauró y empezó a hacer un trabajo dentro de ti. Y si de pronto no tienes un testimonio, te digo, tu testimonio está haciéndose en este momento. Tú dices, no, pues yo no tengo mucho que decir de lo que Dios ha hecho. Pues mira, el hecho que Dios te ha guardado y te ha mantenido en su casa es suficiente testimonio para darle la gloria a Él. Le digo que tú no tienes que estarte revolcando en el mundo para decir tengo un testimonio. No, el hecho que todavía estás en su casa, el hecho que todavía estás levantando tus manos, el hecho que tú no has visto el lado oscuro del mundo, el hecho que tú no has estado en el mundo haciendo quién sabe qué cosa, eso es un testimonio en sí. El hecho que Dios te ha guardado, el hecho que Dios te guarde, es un testimonio. Conocí a alguien hace unos años atrás que estaba frustrada porque hicieron una sesión en la iglesia hace muchos años atrás. Me siento viejito cuando digo eso, pero hace unos años atrás. Digamos 15, perfecto. Y pasaron personas y dijeron, bueno, vamos a tener una sesión de testimonios. Pasó una persona, decía, bueno, yo era un drogadicto y esto pasó, y yo mientras me estaba inyectando vino una voz y vino esta persona y me dijo que no lo hagas, y todo el mundo aleluya y aplausos y aplausos. La persona pasó, sí, pues yo antes estaba por ahí haciendo locuras en el mundo, en todo tipo de diferentes lugares, discotecas y con mujeres y con de todo, y vino Dios ahí justo donde estaba y me levantó, y todo el mundo, aleluya, gloria a Dios. Y todo el mundo tenía que contar algo que Dios había hecho. Y delante de mí estaba esta muchacha que ya estaba a punto de salir allá a decir algo. Ya me decía, y estaba nerviosa. Yo decía, pero ¿por qué estás nerviosa? Me decía, porque es que todo el mundo ha tenido experiencias y yo no. Es que yo me he criado en la iglesia y todo el tiempo he estado en la iglesia. Yo nunca he estado en el mundo. Yo nunca he tenido un momento como el que ellos tienen. Yo nunca he tenido una experiencia como la de ellos, que estaba por allá en el mundo y que el Señor me trajo y esto pasó y aquello pasó. Y estoy nerviosa porque cuando voy allá no sé qué voy a decir. Yo le dije, el testimonio más grande que tú tienes es de que muchos han salido por esa puerta para poder mirar qué hay en el mundo, pero tú nunca has pensado en salir de esa puerta y Dios te ha mantenido en su casa, y eso es suficiente testimonio. Le digo, todo el mundo aplaudía con los testimonios de otro, pero esta muchacha se para y dice, mi testimonio más grande es que aún estoy en su casa. Y hubo un momento en que la gloria de Dios se movió. ¿Por qué? Porque a veces nosotros miramos a las otras personas y la experiencia de los otros como algo tan grande, y a veces desmeritamos nuestras propias experiencias con Dios. A veces no necesita que caiga fuego del cielo. A veces necesita que tú de pronto necesites $1 y Dios de un momento a otro tú lo encuentras en el piso y dices, Dios, gracias. Son las caricias de Dios. A veces el testimonio más grande que tú tienes no es que Dios no es que Dios te estuvo castigando y con esto y con aquello, sino que Dios te dio sus caricias de amor. Y hay veces donde nosotros ponemos en más alto lugar que Dios te haya sacado y no que Dios te haya mantenido en su presencia.
y mantenerte en su presencia. El hecho de que tú sabes cuántas tentaciones tienes en el mundo, pero aún así estás aquí. Tú sabes que es un testimonio tan grande cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. Alguno puede decir el día de hoy: mira, he sido tentado con tantas cosas del mundo, pero no he caído en eso, porque mi fe ha sido inamovible. Mi fe ha sido puesta en Dios, y por encima de lo que sea, yo amo es a Dios. Yo amo es a Dios. Yo amo es a Dios. ¿Por qué no le das un aplauso a él ahí donde estás? Aleluya. Pero es tan hermoso porque Isaac tiene una misma problemática de que su padre y su madre vivieron, pero también encuentran la misma solución, que es buscar de Dios, orarle a Dios. Recuerda que Isaac habitaba junto al pozo del viviente que me ve. Y él vivía junto a ese pozo porque sabía que ahí Agar había vivido experiencias increíbles. Y se mantuvo cerca del pozo, que dijo: si yo voy a estar habitando en algún lugar, yo quiero habitar en algún lugar donde yo sé que la presencia de Dios está. Y estuvo ahí cerca de ese pozo y estuvo orando, y Dios vino en ese momento y estuvo con él y le habló y le dijo: mira, yo voy a hacer esto para ti, para tu vida. Y cuando conciben a estos niños, la Biblia me dice que tiene 60 años, o sea, que han atravesado 20 años esperando por la respuesta de Dios. Abraham y Sara pasaron 25 años esperando por la respuesta de Dios. Isaac y Rebeca pasaron 20 años esperando. Pero como siempre te he dicho aquí desde este púlpito, y te lo vuelvo a repetir, tarde o temprano Dios sí lo va a hacer. Puede que no sea en tu tiempo y en tu hora, pero tarde o temprano Dios va a conectar todo perfectamente para que tú veas su mano. El problema es que no podemos traer a Dios y ponerlo dentro de nuestro horario. Dios sabe exactamente cuándo abre o cierra una puerta. Dios sabe exactamente cuando tú estás preparado para la bendición, y sabe cuando tú estás preparado de abandonar ciertas cosas. Dios sabe exactamente cuando tú estás preparado para ya mirar un nuevo comienzo y abandonar lo que había antes. Dios sabe exactamente justo donde tú estás en tu proceso con Él. Y es nuestra responsabilidad, es buscar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es encajar a Dios a nuestro tiempo, pero es buscar el tiempo de Dios. Es buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero algo que me encanta sobre Isaac es que Isaac le creyó a Dios desde un comienzo, de que de alguna forma Dios iba a hacer algo. Y me encanta porque hay algo curioso sobre la Biblia, y es de que Isaac es el único, porque mira esto, la Biblia dice que yo soy Dios que estuvo con Abraham, Isaac y Jacob. Y Abraham tuvo un cambio de nombre, Jacob tuvo un cambio de nombre, pero Isaac nunca tuvo un cambio de nombre. Porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente con Dios. A mí me encanta que yo no estoy en el mismo molde que tú, ni tú estás en el mismo molde que yo. A mí me encanta que tú tienes a un Dios personal, que trata contigo individualmente, que sabe exactamente qué te toca moldear. Gracias a Dios que tú no estás hecho en China, en donde cada cosa se ve igualita, pero tú estás hecho en las manos de Dios, en
en donde Dios empieza a moldearte un poquito aquí, a moldearte un poquito allá, para que sea la vasija perfecta para Él, según su estándar. Ninguno de nosotros somos iguales, ni siquiera nuestras huellas dactilares son iguales. Todos somos diferentes. A mí me encanta. ¿Tú te imaginas que todos nos parezcamos iguales? Escoja pues un esposo o una esposa. Todos son iguales. No. Hasta nuestra forma de vernos somos diferentes. Nuestra personalidad es diferente. Nuestra forma de reaccionar es diferente. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de nosotros comportarnos es diferente. ¿Y por qué crees que Dios te va a poner en el mismo molde para poder moldearte de la misma manera? Por eso yo siempre le digo: Señor, trata conmigo, obra lo que quieras hacer conmigo, háblame a mí, haz lo que tú quieras conmigo. ¿Por qué? Porque yo necesito no el molde del mundo, porque el mundo sí quiere colocarte en un molde en donde tú tienes que hacer exactamente este plan para poder ser exitoso, y te dan 10 pasos para alcanzar el éxito. Pero Dios te mira justamente donde tú estás y te dice: así es que puedo organizar tus pasos para llegar a este punto. Dios va justo donde tú estás. Te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Y la Biblia dice, de versículo 22, dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y está esos momentos de duda, de por qué, si yo estoy recibiendo un milagro de parte de Dios, por qué también tiene que venir con unas cuantas luchas. Y es que a veces en nuestra vida así va a ser. Las bendiciones de Dios a veces también van a requerir unos momentos de incertidumbre y de luchas. Eso es parte de la vida. Bienvenido. Dios es bueno. La lucha es parte del milagro. La lucha es parte del milagro. A veces crees que estás en lucha y que porque estás en lucha no estás en la voluntad de Dios. No. Cada situación, toda lucha, todo momento está diseñado para que cuando veas lo que Dios ha hecho, lo único que puedes decir es: Dios, gracias. Todo momento, porque el hecho que estés en una lucha, en una pelea, no significa que estés justo en el centro de su voluntad. Pero la palabra de Dios nos dice que él le respondió, y respondió Jehová y dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Esta es la obra que Dios hace en cada uno de nosotros, que nosotros, lo dijimos ahorita, desde el vientre, desde antes de tu nacer, Dios ya sabía lo que iba a suceder con tu vida hasta el día de hoy, y lo que va a pasar con tu vida hasta que tú mueras. En cada proceso de tu vida, tú nunca estás fuera de sus manos desde que tú lo permites. Tú quieres estar siempre en sus manos. Te digo de que nada de lo que te suceda, a Dios se le salió de las manos y dijo: uy, wow, yo no sabía esa. Entonces dijo: wow, yo no sabía que tú te ibas a casar con esta persona. Wow, yo no sabía que a ti te iba a pasar eso. No sabía que tú ibas a tener estos hijos. Yo no sabía que tú ibas a estar aquí en los Estados Unidos. Ay, mira, tan raro, mira qué pasó esto. No. Dios está mirando en tu vida y dice: estamos en curso. Dios mira tu vida y dice: perfecto, estamos justo a tiempo. Tú dices: Señor Jesús, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y Dios dice: tranquilo, que estamos bien.
Tú estás en medio de toda esta tormenta y Jesús está allá abajo a lo más profundo de esa barca durmiendo y se levanta como que en serio. Estamos bien. Pero listo, ¿quieres ver que yo todavía estoy en control? Mares, vientos, emudezcan. Porque Dios, cuando tú tengas dudas, si estás en la voluntad de Dios, Dios de un momento a otro te muestra un milagro para que sepas, yo todavía estoy ahí. Tú todavía estás en el centro de su voluntad, aunque estés en medio de tantas tormentas. En momentos de tantas luchas, tú sigues estando en el centro de su voluntad. Pero Dios simplemente quiere saber si tú tienes la suficiente fe para poder saber que aún en las luchas, aún en los momentos, todavía van a ser una bendición de todo lo que te está pasando. Que tú estás perfilado para algo de parte de Dios, pero me encanta cómo Dios es tan soberano que desde el vientre ya le está diciendo a Rebeca y le está diciendo, mira, sí, hay dos naciones dentro de ti y el menor y el mayor va a servir al menor. Te lo estoy diciendo que yo ya estoy eligiendo a quien bendecir. Y va en contra de la cultura porque el primogénito tiene que ser el más bendecido, tiene que recibir la mayor parte, tiene que recibir dos tercios de lo que él realmente se merezca y después el menor recibe un tercio y eso es lo que se supone que él merezca y todo esto, pero Dios a veces no juega con las reglas de la humanidad, sino que a veces a Dios le encanta interrumpir las reglas y las connotaciones y tus expectativas, y Dios a veces le encanta venir donde están tus expectativas y decirte, mira, es que yo tengo un plan mucho mayor y mucho mejor, porque después lo vas a entender. De pronto ahora no lo comprenda, pero mis planes y mi camino siempre será más grande. Yo seguiré siendo tu Dios, yo seguiré siendo el que mira en el futuro y el pasado y el presente y te sigue diciendo, estás en medio de mi voluntad. Malaquías 1, 2 y 3 dice, yo os he amado. Mira lo que dice esto, desde el versículo número 1, y quiero que agarres esto, me parece hermoso. Malaquías 1:1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Quiero que mires esto, es hermoso. Jehová dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? El pueblo de Israel está diciendo, ¿cómo así que tú nos amaste? Yo os he amado, dice Jehová, ¿en qué nos amaste? Y Jehová dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Qué dice eso de que ustedes no merecían o no estaban en el plan humano para ser bendecidos tan grande como ustedes son bendecidos, porque ustedes son descendientes de Jacob? Pero yo los amé a ustedes desde antes de Jacob nacer. Otras palabras, el plan humano era de que Saúl iba a ser el más bendecido, pero después yo miré lo que iba a salir de Jacob y dije, me va a tocar romper las reglas humanas y me va a tocar bendecir a Jacob, porque veo lo que va a salir de él y los voy a amar antes de que ellos me amen. Los voy a coronar antes de que ellos sea su Dios. ¿Por qué? Porque Dios desde antes te ha amado. De la misma manera hay un Jesús que vino a esta tierra y te amó a ti aun cuando tú ni siquiera lo amabas. Aún desde antes de tu nacer Él ya te amaba y se puso en la cruz. Es algo tan hermoso porque la Biblia dice, yo os he amado.
Ellos están cuestionando, ¿cómo así que nos amaste? ¿Cómo así? ¿En qué tú me vas a amar a mí? ¿Cómo así? Demuéstrame, dice, te lo demuestro con simplemente escoger, bendecir y tener misericordia y exaltar y poner en alto a Jacob por encima de Esaú. Aun cuando Esaú, por reglas humanas, merecía la bendición. Pero le dijo a Rebeca, mira, el mayor va a servir al menor. Porque yo sé lo que va a salir de Jacob. Yo sé que de Jacob van a salir las 12 tribus de Israel. Y de la tribu de Judá saldrá mucho después el Salvador del mundo, Jesús. Un nuevo comienzo, como el que está viviendo en este momento Isaac, en donde él le toca creer por sí mismo, no creer, no Abraham creer por él, pero él tener su propia relación personal con Dios. Es un nuevo comienzo de fe porque Isaac tiene que creerle a Dios, porque él siempre ha creído a Dios al ver a su padre creerle a Dios. Cuando subieron al monte y dijo, ¿y a dónde está el cordero? ¿Y a dónde está? Y Abraham dijo, Dios proveerá de cordero, y vio toda esa fe, pero este nuevo comienzo que tiene Isaac de formar a su familia, de ahora creer por sí mismo, ahora ser el jefe de la familia, porque ahora todo lo que Abraham tenía, que era un hombre rico y era un hombre que tenía tantas posesiones y tanto ganado, ahora todo lo que él tenía se le pasa a Isaac, y ahora él tiene que agarrar las riendas de todas estas personas, porque tenían muchos siervos y siervas, y tiene ahora que ser el hombre de la casa, y ahora tiene que administrar todas las cosas, y ahora tiene las mismas dificultades que su propio padre al ver su propia mujer que no puede tener hijos y ser estéril, y ahora le toca hacer lo mismo que Abraham, y es empezar a orarle a Dios. Y ahora parece que este nuevo comienzo a él le toca asumir responsabilidades, ahora le toca hacer cosas que nunca antes ha hecho, y de un momento a otro empieza su nuevo comienzo aún con una lucha, porque aunque Dios hizo un milagro, parece que ese milagro está viniendo con lucha y momentos difíciles. Pero este nuevo comienzo también será lo que Dios va a poder utilizar para poder de que Dios cumpla su palabra en totalidad, para que Dios demuestre su voluntad en su vida, de que Dios, aunque es un nuevo comienzo, sigue siendo una continuación del propósito de Dios en la vida de Isaac. Para Isaac parece un nuevo comienzo, pero para Dios es una continuación de un proceso que empezó con Abraham, con algo que ya empezó desde mucho antes. Dios ha estado tratando con tu tatarabuela, con tu bisabuela, con tu abuela, con tus padres, y ahora está tratando contigo, y va a seguir tratando con tus hijos y con tus nietos y con tus bisnietos. Para ti es un nuevo comienzo, pero Dios te está mirando y está diciendo, estamos justo a tiempo. ¿Tú crees que apenas Dios está comenzando contigo? Dios dice, no, yo desde hace muchas generaciones atrás he estado colocando todo en su lugar para que tú estés aquí hoy. Tú ves todo como una casualidad, y Dios dice, no, todo es propósito. Tú miras todo y dices, bueno, no, gracias por este nuevo comienzo, claro, qué bendición. Y Dios dice, sí, wow, lo que me ha tocado que mover. Hay una lectura que vi hace unos días atrás y me pareció tan hermosa, que Dios a veces cuando mueve montañas, las mueve 1 centímetro a la vez, o a veces la mueve 1 metro a la vez, o 1 pie a la vez, o a veces de un momento a otro la mueve de un momento a otro, pero que la va a mover, la va a mover. Dios ha estado tratando contigo desde hace generaciones atrás.
Dios ha estado organizando todo y perfilando todo. ¿A ti te parece mucha casualidad que estés aquí en esta noche? Dios dice, ¿tú sabes todo lo que me tocó que mover? ¿Sabes cuántas montañas me ha tocado que mover para que tú estés ahí sentado y sentada en esa silla tan cómoda, escuchando a ese predicador loco allá, subido allá, gritando? ¿Sabes todo lo que me ha tocado que hacer para que tú hoy disfrutes de mi voluntad y de mi amor y de mi misericordia, para que lo eches a perder con dudas y cuestionamientos cuando yo siempre he estado trabajando contigo? Dios ha estado trabajando contigo desde hace tantas generaciones y tú sigues pensando que es casualidad. No, Dios ha estado trabajando con tus padres. Dios ha estado trabajando con tus abuelos y tus bisabuelos, tatarabuelos y tatarabuelos. Dios ha estado trabajando desde Adán y Eva para que tú estés aquí hoy. Así que nunca cuestiones que no estás en su propósito y que no estás en su plan, porque Dios nunca te ha soltado. Puede que sea un nuevo comienzo para ti, Isaac, pero estás justo en el propósito y en el tiempo de Dios. El hecho que haya lucha no significa que no estés en su propósito. El hecho que tengas a Esaú y Jacob ahora peleando por una bendición no significa que estén en el propósito de Dios. Cada cosa Dios la ha diseñado para ti. Cada cosa Dios la ha movido y la ha organizado y la ha ordenado y la ha puesto. Tú no sabes, tú tienes personas que tú pensabas que ibas a tener a tu lado toda la vida, que ahora ni siquiera están vivas, pero tú todavía estás aquí y pensando que todo es una casualidad. Dios te dice, no, es que yo te he separado y te he coronado y te he tenido misericordia de ti. ¿Pero por qué? Porque quiero y puedo. Porque del que yo quiera tener misericordia, la tengo. Del que yo quiera. Del que yo quiera. Y en esta tarde, en esta noche ya, tengo que hablar esta palabra a alguien en el nombre de Jesús. Y es de que Dios ha estado tratando contigo. Y tú sigues a veces de pronto cuestionando y de pronto mirando para un lado y mirando para el otro. Y Dios dice, mira, es que yo desde mucho antes he tenido misericordia. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. De la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Solamente lo hizo pasar por un proceso un poco más fuerte, pero simplemente porque Dios ha estado moviendo las fichas adecuadas para que después, al final de tus días, cuando tú cierras tus ojos, vas a decir, Dios siempre estuvo conmigo. Vas a decir, Dios nunca me ha abandonado. Dios nunca me ha dejado. La mano de Dios está en mi vida. Aunque a veces incierta, aunque a veces doloroso, aunque a veces luchas como las tuvo Isaac con sus hijos ahí en el vientre de Rebeca. Toda una bendición de gemelos, pero los dos peleando para poder salir. Seguían estando en la voluntad de Dios. Jacob sale agarrando el taloncito de su hermano, queriendo salir primero. Jacob sin saber, peleando desde un comienzo, sin saber que Dios ya
para lo que él estaba peleando en sus fuerzas, ya desde antes Dios ya había organizado su victoria. Desde el vientre ha estado peleando y peleando y peleando por esta bendición y la primogenitura, sabiendo que Dios ya le había profetizado a su madre de que el mayor iba a servir al menor. ¿Por qué no permites que Dios pelee tus batallas? Permite que Dios haga la obra que solamente Él sabe hacer. Hay cosas que no vas a poder controlar. Es una de las cosas más difíciles que me ha tocado aprender en mi proceso con Dios. Que hay cosas que yo simplemente no puedo controlar. Hay cosas que aunque yo en mi intelecto pueda intentar diseñar, que con mi coeficiente lo pueda hacer, con mis fuerzas humanas, a veces tengo que ponerme a un lado y dejar que Dios simplemente lo haga. Porque cada vez que yo intento meter mi mano, si no estoy en su voluntad, puedo arruinar un milagro de Dios. Yo simplemente tengo que ponerme atrás, vivir una vida en obediencia, en sumisión a Dios y permitir que Él haga la obra. No fue la última vez que simplemente dejaste que Dios hiciera lo que Él quisiera hacer. Pero este nuevo comienzo de tu vida, no sé en qué temporada tú estás, pero creo que todos los que estamos aquí debemos decir: Dios, gracias porque mis comienzos contigo no son tú recordándome de mi pasado, sino tú diciéndome que tengo un destino y un propósito contigo. Y gracias, Señor, porque en cada temporada de mi vida pueden que vengan luchas, pueden que vengan momentos que no voy a poder comprender, pero después, mucho más allá, voy a poder decir: Dios, tú siempre tienes la razón. Siempre tienes la razón. Que te colocas sobre tus pies ahí donde estás. Siento la presencia de Dios en este lugar. Dios ya te conocía. Le vengo a hablar a alguien hoy en el nombre de Jesús. Que tú sigues siendo un consentido de Dios. Quiero hablarle a alguien en este momento que Dios se plació en darte a ti aún más misericordia y más amor y más bendición que aún a tus propios hermanos. Que Dios miró tu familia y de todos decidió escogerte a ti. Eres como ese David que pasaron todos sus hermanos con tantas otras habilidades y tantas otras cosas, pero dijo: yo, ahí me place ungir a David. Que Dios miró a Esaú y a Jacob y dijo: a mí me place poner mi mano sobre Jacob. Que Dios te miró a ti y te dijo: tú sabes que yo deseo poner mi mano sobre él, sobre ella. Nunca cuestiones si Dios te ama. Como el pueblo de Israel lo hizo, pues empezó a cuestionar si Dios realmente los amaba y le tocó decirle: te amé tanto que escogí a Jacob sobre Esaú. Dios mío, te amé tanto que hasta quebré reglas humanas para poder bendecirte a ti.
que me mostré hasta injusto delante del mundo con tal de bendecirte. Me mostré hasta injusto delante del mundo para poder bendecirte. Incluso la palabra nos dice que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera, pues tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Dios ha decidido poner su mano sobre ti. Y es momento que tú pongas tus manos en las manos de Dios. A que digas, Señor, úsame para tu gloria. Que mi vida sea una vida que te complazca, que te alabe. Te doy mi vida por completo. Gracias, Señor. Ahí por un momento, ¿por qué no le hablas a ella? Ya nos vamos a ir. Pero por un momento, ¿por qué tú no en tus propias palabras le hablas a Dios? Tienes una conversación con Él en este momento. Le hablas de tus momentos de dudas, de cuestionamientos. Háblale ahí donde estás. Dale que a Dios le encanta cuando le hablas. A Dios le encanta cuando tienes esos momentos para hablar.